porque la gratitud es la base de la adoración. Háblanos en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, que ser parte de la iglesia es tener entendimiento de dos cosas importantes. Uno es los privilegios que tenemos. Todos aquellos que somos parte de la iglesia de Jesucristo, nos debe tener muy en claro el hecho que nosotros ahora como hijos de Dios tenemos bendiciones y privilegios que hemos recibido de parte de Dios, que ya son nuestras, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidades. Y la Biblia le llama maduros, perfectos, entendidos, justos, a todos aquellos que entienden estas dos partes de nuestro trabajo en la iglesia. Una persona que no entiende esto no va a crecer espiritualmente. Necesitamos tener en claro que no nomás se trata de venir y sentarnos y recibirnos, se trata de, por un lado, estar agradecido con Dios por las bendiciones que hemos recibido, pero por otro lado, cumplir con los compromisos con Dios, cumplir con nuestras responsabilidades, porque sin compromiso no hay crecimiento. Si usted piensa que solamente asistiendo a las reuniones y no tener un compromiso, le voy a decir, no va a crecer espiritualmente. Va junto uno con el otro, el privilegio con el compromiso con la iglesia de Dios. Ahora, quiero que entendamos algo importante. En el trabajo que hacemos para Dios, somos importantes, somos necesarios, pero no somos indispensables. Si usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios va a poner a otra persona en nuestro lugar. A mí me queda muy claro. Yo sirvo a Dios y le doy gracias a Dios por ese privilegio de servirle, ¿verdad? Pero si yo no quisiera servir a Dios, Dios me ha dicho, la puerta está abierta. Y yo estoy seguro que va a venir alguien más en mi lugar, muchísimo mejor que yo, para hacer lo que me tocaba hacer a mí. Entonces, esta mañana yo quiero hablarles de un ministerio, el ministerio más importante que Dios puso en su iglesia. ¿Cuál es? El ministerio de la palabra de Dios. El ministerio de la palabra de Dios. Así se llama la prédica de esta mañana. Dios hace su obra en la tierra por medio del ministerio de su bendita palabra. A través de toda la historia de la humanidad, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, la voz de Dios, que es la palabra de Dios, ha hecho la obra en ellos, en el ser humano. Dios hace dos operaciones en la tierra por medio de su palabra. Número uno, Dios tiene comunión con los hombres a través de su palabra, que es la Biblia, la verdad absoluta de Dios. Número dos, Dios cumple su perfecta voluntad. Y quiero que vayamos a un pasaje precioso de la Escritura que está en 2 de Timoteo 3:16. Lo iba a extender un poquito más, pero vamos a ser puntuales. Vamos a leer el versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y 17 también. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero comenzar hablando de este versículo 16. Vamos escudriñándolo, ¿verdad? ¿Qué significa? Aquí comienza la palabra diciendo toda la Escritura. Y cuando dice toda la Escritura se refiere a la totalidad completa de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo que está escrito desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis.
Fíjese, esto implica, mis amados, que cada palabra escrita en la Biblia tiene un valor y un orden. Cada lugar, cada nombre, incluso, mis amados, les iba a dejar, pero ya no hay tiempo, ¿verdad? Cada número que aparece en la Biblia, incluso los números de los versículos escritos, tienen un orden y un valor soberano por Dios. Dios en su sabiduría escribió la palabra de Dios con su soberano orden, y así como él lo puso, es perfecto. Y a medida que nosotros, como lo hemos estado oyendo, como lo decía la pastora, ¿verdad?, que escudriñar la palabra, nosotros vamos a ir conociendo esta poderosa maravilla que Dios ha hecho en su palabra. Y luego también dice el mismo versículo 16 que fue inspirada, dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Eso qué significa? Literalmente en el original lo que significa inspirada por Dios es como si usted tomara aire, esa palabra salió del corazón de Dios, fue sacada, exhalada del corazón de Dios. Segunda de Pedro 1:21 nos dice que los santos hombres de Dios, y ahorita volvemos a Timoteo, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, Dios no utilizó la vida de hombres brillantes, súper capacitados, súper inteligentes, ¿verdad? Hombres extraordinarios, no. Dios usó, dice, a hombres que eran santos. No fue traída por pensamientos humanos, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada palabra que ellos escribieron en la palabra, en la Biblia, ¿verdad?, fueron palabras que Dios puntualmente puso en sus mentes y en sus corazones y en sus espíritus para que ellos las escribieran. Ahora, quiero que vayamos ya directamente, ¿verdad? Vamos a ver las 4 cosas. Bueno, vamos a ver solamente 2. Vamos a ver las 2 primeras de lo que nos dice la Biblia, para lo cual nos fue dada la palabra. Hay 4 cosas, pero vamos a ver las 2 primeras. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, número 1, enseñar, ¿verdad? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos ha sido revelada para enseñarnos algo. Y el significado de enseñar es transmitir un conocimiento que no se tiene. Mire, me gusta poner el ejemplo de mi nieto Liam, pequeñito, ¿verdad? Él no sabe hablar español, no sabe hablar inglés y no sabe hablar francés, pues está aprendiendo los 3 idiomas. Sus papás le hablan en los 3 idiomas y el niño no sabe, pero está aprendiendo, ¿verdad? La Biblia nos dice que nosotros necesitamos aprender cosas nuevas de parte de Dios. Por ejemplo, Isaías 1:16 dice, dejen de hacer lo malo. ¿Cuántos saben hacer lo malo? Todos, y nos sale fluidito, nos sale pero de corridito. Eso no lo tenemos que aprender. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un corazón pecaminoso. Tenemos un corazón inclinado hacia el mal. Usted no le enseñe lo bueno a su hijo y espérese tantito. No lo corrija y espérese tantito. Dice ahí, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos.
dejen de hacer lo malo. Pero vea lo que dice el 17. El 17 dice, aprendan a hacer el bien. ¿Por qué? Porque no lo sabemos hacer. Lo malo nos fluye, pero lo bueno lo tenemos que aprender. Y para eso nos sirve la meditación de la palabra. Mire, esta semana, ¿cuántos estudiaron la meditación de esta semana? Levante su mano. Levante su mano. Fíjese nada más cuántos somos y cuántos fueron. Somos pocos, no somos todos. ¿A poco no estuvo interesante? ¿A poco no? Mire, nos está hablando del tiempo que estamos viviendo, del levantamiento del anticristo, el que se le va un personaje que se va a levantar como líder mundial, que va a levantarse en contra de Cristo. Pero también nos está hablando de un espíritu que está operando en el mundo, que se levanta en contra de los principios de la palabra de Dios. Es un espíritu maligno que está operando en la educación, que está operando en todo este movimiento, ¿verdad? Que está trastornando la educación, que ya está metiéndose, ¿verdad? En las preescolares, en primaria, en secundaria, ¿verdad? De la ideología de género. Y luego hay algo bien importante que nos enseña: ustedes deben permanecer en la verdad. Y eso lo vamos a solamente poder lograr si meditamos la palabra de Dios. Si usted es ignorante, fácilmente va a ser arrastrado hacia la mentira. Es que tales personas tienen derechos también de ser felices, ¿verdad? Y esa es la corriente del mundo que está jalando. Pero aquel que tiene el entendimiento de la verdad no va a ser engañado fácilmente. No tenemos que preocuparnos tanto de enseñarle toda la basura que están enseñando a los niños. No, tenemos que enseñarles la verdad a los hijos de forma clara y puntual. Que ellos conozcan qué es lo que Dios ha creado, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, porque eso los va a mantener firmes en el camino de la verdad. Eso la Biblia le llama la unción. Yo lo exhorto y lo animo: medite la Biblia. Si no está en un grupo, ¿verdad? Vea cómo le hago, cómo le hacemos, pero si usted se quiere unir a las meditaciones de la iglesia, hágalo. No sea negligente, no sea perezoso, como dice Pablo, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos, ¿verdad? Fíjese, en Génesis 1:1, la Biblia dice, comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso significa que en el principio creó Dios las cosas celestiales, que no vemos, y las cosas terrenales. Ahora, es interesante que la Biblia le llama también al hombre tierra. Dice Mateo 13:8 que el sembrador, que es el Señor Jesús, echó la semilla en buena tierra. 13:8 de Mateo dice: pero parte de la semilla, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. Cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70, 60, cual a 30 por uno. Génesis 1:2 dice: y la tierra, por el pecado, por la maldad, se volvió desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la vida o cómo está la vida del hombre antes de conocer a Cristo? Desordenada y vacía. Estábamos desprioritzados, decía un hermano, ¿verdad? No teníamos orden en nuestras prioridades. Había un desorden moral, espiritual, mental, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: y las tinieblas, bueno, ahí sigue diciendo: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto quiere decir, amados, que hay densas tinieblas espirituales
sobre el corazón del hombre que lo separan de Dios. Hay densas tinieblas, hay una lucha espiritual sobre el corazón del hombre que no le permite conocer la verdad, que no le permite buscar a Dios. Eso está en usted y está en cada uno de nosotros. Versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir que mientras la tierra y el corazón del hombre están envueltos en tinieblas, Dios ya está operando un plan para rescatar al hombre, para rescatarlo de su ignorancia, para rescatarlo de su confusión y de su desorden. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora, esto quiere decir, Dios habló su palabra en el corazón del hombre y vino la luz. Fíjese lo que dice Proverbios 6, 23. Proverbios 6, 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que nos instruyen. ¿A quiénes le gustan las reprensiones? A nadie. Lo acabamos de escuchar ahorita con estos hermanitos, ¿verdad? Batallaron para ir al encuentro. ¿Cuántos batallaron para ir al encuentro allá hasta el pasado? Es una lucha espiritual, porque sabemos que vamos a ser confrontados con nuestro pecado, con nuestros errores. No nos gusta. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? Y aquí dice la Biblia, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces es cuando llega el entendimiento al corazón del hombre. Génesis 1:4 dice: y vio Dios que la luz era buena. Y Dios hace algo bien poderoso. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿A poco no recibimos un entendimiento de la verdad y la mentira? Ahora que conocemos al Señor, nos queda muy claro lo que ya no le agrada a Dios. Nos queda muy claro lo que deshonra a Dios. Y ahora nos entra un temor de practicar eso que hacíamos antes, ¿verdad? Si usted no ve la diferencia entre la oscuridad y la luz, quiere decir que no le ha amanecido, que no ha recibido el entendimiento de parte de Dios. Pero a un hijo o una hija de Dios que ya recibió la luz de Dios, puede separar la luz de las tinieblas. Puede tener esa capacidad espiritual, mental, moral, de decir: esto no me conviene, ya no lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Y la segunda cosa, para irnos rápido, que Dios dice que hay en su palabra, 2 de Timoteo 3, 16, dice que también la palabra de Dios es útil no solamente para enseñar, sino también para redarguir. Y el significado de redarguir es maravilloso, es glorioso, porque significa convencer interiormente, dejar sin argumentos nuestras excusas. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestro corazón. Y esto, ¿sabe qué? Tiene el poder de lograr en un instante lo que ningún mecanismo, filosofía, consejo humano puede lograr. Hay gente, ¿cuántos han conocido gentes que aman el dinero? Que todo lo que hacen lo hacen por dinero. He conocido gentes, ¿verdad?, famosas aquí en el pueblo que aman el dinero y que
Todo lo hacen por dinero. Bueno, la Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo, Lucas 19, 1, dice que era jefe de los publicanos y rico. El 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos eran los cobradores de impuestos en Israel. Eran judíos, pero estaban vendidos al gobierno romano. Ellos recaudaban dinero de la gente, ¿verdad? Eran famosos porque eran crueles para despojar a la gente de su dinero, de sus propiedades, porque tenían el respaldo del imperio romano. La Biblia dice, fíjese, que el jefe de los publicanos, ahí se llamaba Zaqueo, era el jefe de los publicanos y rico. Versículo 3 dice, estaba tratando de ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La Biblia dice, ¿verdad?, que Zaqueo estaba ahí, ¿verdad? Nos platica más adelante, 4, corriendo, dice, se subió a un árbol sicómoro, es un árbol no muy grande, pequeño, porque quería ver a Jesús, porque sabía que iba a pasar por ahí. Pasa Jesús, ¿verdad? Pasa Jesús ahí, versículo 8, se para abajo del árbol y le dice a Zaqueo, perdón, un poquito antes, ahí está, 5. Cuando llegó Jesús a ese lugar, dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Aquel que era la luz iba a llegar a la vida de Zaqueo, iba a llegar a la casa de Zaqueo. Lo invita a Zaqueo, ¿verdad?, a su casa, van, comen. Y pues obviamente muchos empezaron a murmurar porque Jesús invitó a un hombre como Zaqueo a su casa, o Jesús fue a visitar a un hombre como Zaqueo, ¿verdad? Pero miren nada más lo que el que el Espíritu Santo redarguye el corazón de un hombre que ama el dinero, que vive para el dinero. Están comiendo y sin que Jesús estaba hablando la palabra, y esa palabra lo redarguyó en su corazón. Dice el versículo 8, vea lo que hace este hombre, que solamente la convicción del Espíritu Santo lo puede lograr. Dice ahí, vea qué maravilla, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Tiene idea de lo que es eso? ¿Cuántos estarían dispuestos aquí a dar la mitad de su fortuna a los pobres? Levante su mano. La mitad de lo que tenía. Y no estaba bromeando. Bueno, una parte pues. Regalar algo de lo que tenemos, ¿verdad? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Sabe? Nosotros podemos entender algo. La salvación del hombre viene de Dios, no viene de nosotros mismos. La salvación del hombre, dice el Salmo 37, 39, la salvación de los justos viene de Dios. Pero la salvación de los justos viene de Dios. Le digo una cosa, yo estoy aquí esta mañana porque hace 22 años el Señor puso una convicción en mi corazón. Yo me pude dar cuenta que era un hombre con un corazón desviado de parte de Dios, que era un hombre que estaba viviendo en pecado. Y es increíble cómo el corazón del hombre se puede llegar a endurecer tanto que una persona puede andar todo el día haciendo cosas terribles, engañando, mintiendo, robando, defraudando, y llegar en la noche a su casa y saludar a su esposa y a sus hijos como si nada. Dicen que los generales nazis, ¿verdad?, cuando estaban
con los hornos de cremación y ponían a los judíos en esos hornos de cremación. En la noche llegaban a su casa, atendían a sus hijos, a su familia, ponían música de Bach o de no sé quién y se relajaban así, ¿verdad? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo único que puede despertar a ese corazón malvado del hombre es el poder de la palabra de Dios. Si usted ya fue despertado por Dios, como dice Efesios 2:1, y Él fue el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no sé cómo se encuentra tu corazón, pero esta palabra nos debe despertar, porque la palabra de Dios es útil para enseñarnos las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, la nueva vida, pero también para redarguir nuestro corazón, para despertarnos de ese sueño de muerte en el que estamos viviendo y despertar para Dios. Ahora, ¿cómo comunica Dios su palabra a los hombres? ¿Cómo se hace la obra en la iglesia, porque es la administradora de la palabra de Dios en la tierra, para que Dios haga su obra en el corazón del hombre? Por medio de tres cosas. Se necesita, número uno, la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que leer este libro, atesorar este libro, memorizar este libro, meditar este libro, transcribir este libro, porque eso nos va a dar el entendimiento. La palabra de Dios, número uno, se necesita un mensajero de la palabra de Dios. Y el mensajero vas a ser tú, mi hermano, voy a ser yo. Y se necesita un receptor o un oyente para que reciba la palabra. Entonces son tres cosas: la palabra de Dios, el mensajero y el oyente disponible para que esa palabra le dé vida. Termino con la historia, Hechos 10, de Cornelio. Cornelio, dice la Biblia, Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión era un oficial romano que tenía a su cargo 100 hombres, 100 soldados. Vea cómo era el corazón de este hombre. Era piadoso, o sea, era muy moral, era muy correcto. Hay gente que no son cristianos, pero son morales. Este era uno de ellos. Era un buen hombre, temeroso de Dios, dice, con toda su casa. Con toda su casa, sí, o Grecia, o tú, Miriam, ¿me ayudan? Perdón, se me fue que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice la Biblia, fíjese, que este hombre, con todo y esto que tenía, no era salvo. Tal vez hay aquí con nosotros esta mañana gente que dice, yo no soy tan malo, ¿verdad? Comparado con aquel, pues yo soy buenón, ¿verdad? Pero lo tremendo es que no tienen la salvación de parte de Dios. Cornelio no era salvo, con todo eso que hacía, él no era salvo. Dice la Biblia que Dios mandó un ángel, porque lo que sí era Cornelio era un escogido de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, allá afuera hay escogidos de Dios. Personas que todos los días se levantan y preguntan a Dios, Dios, ¿dónde estás? Yo te quiero conocer. Ellos creen que existe Dios, pero no lo conocen. Cornelio era uno de esos, ¿verdad? Dios le manda un ángel, del versículo 3 al 6, y le dice: Cornelio, el que sigue,
mirándole fijamente el ángel, imagínense nada más, ¿no? Qué impresión, atemorizando, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dice el ángel, mira, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas por misericordia de Dios, Dios las ha escuchado. Es como si alguien llorara y clamara, ¿verdad? Y Dios escuchara en el cielo el clamor de esa persona, el gemir de esa persona. Tus oraciones y tus limosnas, aunque no tienen una validez efectiva porque no has sido salvo, han subido en memoria delante de Dios. Dios escucha a los que no son cristianos, pero por misericordia para que sean salvos. Dice ahí que este hombre, ¿verdad? El que sigue, le dice algo interesante. Envía pues a buscar a un hombre llamado Pedro. El ángel le dice, Jope era un lugar. Manda a buscar a Pedro, que está en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Algo importante, el ángel no podía darle el mensaje de salvación a Cornelio. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no han sido redimidos. Los ángeles no han pecado y se mantienen puros delante de Dios. Entonces ellos no le pueden hablar a un hombre pecador para darle el mensaje de salvación. ¿Sabe ese privilegio de quién es? De nosotros. ¿Cuántos han sido perdonados de sus pecados delante de Dios? Si tú eres uno de ellos, si tú eres una de ellas, nuestro corazón debe estar agradecido con Dios y debemos estar disponibles para llevar el mensaje de salvación. Nuestro corazón debe estar listo. Me gusta lo que dice el Salmo 32, David, que fue un hombre que falló muchas veces delante de Dios. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel el hombre que a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El ángel le dice, ¿sabes qué manda a traer a Pedro? Él te dirá las palabras que tú tienes que escuchar. No eran cualquier palabras, no eran palabras de filosofía, no, eran las palabras que salieron de la boca de Dios. Dice la Biblia, viene Pedro, ¿verdad? Manda a buscar a Pedro, lo trae. Versículo 33 de Hechos 10. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú me has hecho venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, está hablando Cornelio, para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, imagínense nada más, manda a Cornelio a buscar unos hombres a Pedro, a Jope, lo traen, ¿verdad? Pedro recibe una visión, viene para acá, y cuando viene encuentra una casa llena de pura gente que había sido invitada por Cornelio. Montón de gente, a sus parientes, a sus amigos. Fíjese, un hombre que no había sido salvo hizo este trabajo. ¿Cuánto más nosotros que conocemos a Dios? Viene y le dice Pedro, bueno, de hecho estaba tan verde el Cornelio que dice que cuando llega Pedro se le hinca, ¿verdad? Y se postra delante de Pedro. Pedro le dice, por favor, levántate, que soy exactamente igual que tú, ¿verdad? He cometido los mismos errores igual que tú, pero ahora yo soy redimido por la sangre de Jesús. Versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Le empieza a hablar Pedro la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios, el mensajero y un oyente. Pedro cumple con su trabajo de ser un mensajero de la palabra de Dios. Para eso meditamos, para eso estudiamos la Biblia.
no para llenarnos de conocimiento, no simplemente para discutir con otros y presumir de lo que sabemos, no. Para que esa palabra que se ha quedado en nuestro corazón la podamos compartir con aquellos. Dice el Señor ahí en Isaías, para que partas tu pan con el hambriento. Y los hambrientos son aquellos escogidos que están esperando que tú y yo vayamos a llevarles la palabra. Aquellos que están sedientos, que ven el mundo que está operando de un estado de confusión, de perdición, de corrupción, y dice: Dios, ¿dónde estás? Y así como Cornelio, Dios a lo mejor no les va a mandar un ángel, te va a mandar a ti, mi amado, me va a mandar a mí. Entonces dice el versículo 44: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿El discurso de qué? De la palabra de Dios. Esta mañana yo quiero preguntarle: ¿cuántos esta mañana le dicen al Señor: Señor, ya quiero pensar un poquito menos en mí mismo, ya no quiero pensar tanto en mis achaques y mis problemas, quiero pensar en tu reino, quiero pensar en aquellos que están esperando que yo vaya y les lleve el pan de la palabra de Dios? ¿Hay alguno de esos esta mañana aquí? ¿Hay alguno que le diga al Señor: Señor, yo quiero ser un mensajero de tu palabra? Si tú eres uno de ellos, ponte de pie y quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor: Señor, esto que tú has hecho en mi vida, estos milagros, estas respuestas que yo he recibido de parte tuya, Señor, que no sean en vanos. ¿Sabe que la base de la adoración es la gratitud? Como dice Daniel, conviene que yo publique la obra de Dios. Conviene que yo vaya con otros y les comparta. Conviene que yo ore, que yo clame por aquellos que no conocen a Dios. ¿Sabes? Como iglesia, el ministerio más glorioso que hemos recibido de parte de Dios es la impartición de su palabra. La palabra para la iglesia lo es todo. La iglesia sin la palabra no es nada. No importa que seamos una iglesia que haga muchas actividades, si no tenemos la palabra, no sirve de nada. La gloria más grande que hemos recibido de parte de Dios es la administración de su palabra. Es el tesoro más grande que tú y yo hemos recibido, mis amados. ¿Y sabes qué va a usar Dios para llevar su palabra? Tu boca y tu voz. Esta mañana tú puedes decirle al Señor: Señor, yo te entrego mi boca y te entrego mi voz, para que tu voz fluya en la vida de otros, para que tu palabra lleve vida a donde hay muerte, para que tu palabra lleve vida donde hay desesperación, donde hay tinieblas, para que separes la luz de las tinieblas y el mundo pueda ver que hay un Dios glorioso en los cielos. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Queremos honrarla con todo nuestro corazón. Queremos atesorarla, Señor. Pedimos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Queremos ser una iglesia entendida en tu palabra, una iglesia que medita de día y de noche, que se deleita en la ley de Dios y es prosperada y bendecida. Queremos ser una iglesia entendida en los tiempos, Señor. Danos esa revelación de tu palabra, porque nos va a producir gozo y alegría. Y gracias por todos estos mensajeros que están delante de ti esta mañana. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus pies, sus manos, bendigo sus corazones. Que tú nos llenes de la paz sobrenatural del cielo
y que nos envistas con esa pasión para ir y compartir tu palabra. Usa nuestra voz, Señor, para que tu voz sea comunicada, para que tu palabra sea ministrada por tu iglesia. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde y resplandezca su rostro sobre usted. Aleluya. Salude al que está a su lado. Salúdelo, sonríale, no se vaya sin saludar. Ya no hay COVID, gracias a Dios.